Este espacio es la oportunidad que tenemos para reconocer las miradas que sobre la lectura se han abordado en esta etapa contemporánea. Es muy importante que las tengamos claras porque sabemos que nuestra labor de enseñanza de la lectura es fundamental y estas miradas me permitirán ampliar esa perspectiva que tengo de cómo debo enseñar a leer, qué es lo que debo enseñar sobre la lectura y cuál es la postura que debo asumir para poder lograr hacer de ese proceso un proceso agradable, vivencial, significativo para mis estudiantes. Este semestre tuvimos la oportunidad de profundizar en lo que es la lectura y dentro de una de las miradas que ha sido repetitiva a lo largo de la historia es concebir el acto de leer como un acto mecánico en el que simplemente el estudiante debe apropiar un código, el código alfabético, y luego utilizar ese código para decodificar esas palabras que encuentra en los textos que circulan. Pues no, hemos ido ampliando esa perspectiva, hemos ido ampliando el panorama y entendiendo que leer implica un proceso de construcción de significado en el que confluyen muchos elementos. En este espacio ampliaremos algunos de esos enfoques o miradas y empezaremos con el enfoque lingüístico, avanzaremos con el enfoque psicolingüístico y finalizaremos con el enfoque sociocultural. Entonces, entendamos el enfoque lingüístico como esa perspectiva en la que los maestros y los sabedores de la lengua centrados en esta mirada la conciben la lectura como un acto meramente gramatical, como un proceso en el que el lector opera sobre un constructo lleno de palabras y ese constructo tiene unos significados que simplemente yo debo determinar, que simplemente debo identificar cuáles son esas palabras, cuáles son las formas de esas palabras, qué significan esas palabras y cómo operan esas palabras dentro del texto. En ese sentido, el lector, desde el enfoque lingüístico, debe tener conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. Entendemos muchas veces que en nuestra vida de estudiantes, los maestros se centraban en hacer ejercicios de lectura en donde me proponían leer en voz alta y me corregían si articulaba de forma incorrecta algunas palabras. En el que me proponían leer algunos apartados y entender cuál era la estructura, la raíz, ¿verdad? O la terminación de la palabra, que lograr entender de pronto o identificar cómo estaban conectadas las palabras dentro del texto y evidentemente siempre me preguntaban acerca de qué significaba en el ámbito semántico esa palabra. Entonces, estos ejemplos que he dado muestran el recorrido de estas 4 ramas gramaticales que siempre estaban presentes cuando el maestro me proponía a mí leer, cuando el maestro me proponía acercarme al texto, porque el interés esencial era que yo pudiese acceder a la información explícita del texto, que yo pudiese entender que el texto tenía una información concreta y que yo podía dar cuenta de que identificaba esa información explícita del texto. Las invito entonces a responder esta pregunta. ¿El significado del texto radica solo en él? Solo en el texto está el significado del mismo. Para responder esta pregunta vamos a acceder al formulario número 1. La invitación entonces es a detener el video y tomarnos unos 4 minutos, máximo 5, para lograr construir la respuesta a esa pregunta. Finalizada la respuesta, envío mi formulario y luego retomo el video. Bien, asumo que han hecho el ejercicio y avanzo con la explicación. Resulta que el enfoque lingüístico concibió que la carga de significado del texto radicaba únicamente en él. El portador de significado siempre fue el texto. Y por ello, entonces consideraban que el significado que él contenía, que el texto contenía, era único, era estable y era objetivo. Bien, una mirada algo estructurada y en donde se aludía a decir que el significado era independiente del lector e independiente de los rasgos y características que el lector poseía. Bien, por ende, el contenido del texto
era leído y era asumido como ese conglomerado de significados que podían portarme, que podían entregarme las palabras, las preposiciones, los párrafos que el texto en sí contenía. No había oportunidad para incluir la perspectiva del lector porque el lingüista concibe que el texto es un ente que por sí mismo tiene significado y que mi labor frente a ese texto era simplemente decodificarlo y no transgredir el significado que el texto contenía. Por eso leemos lo que aquí nos expresa Casani. Aprender a leer sería un asunto meramente lingüístico. Se trataría de interiorizar el léxico de una lengua y su sintaxis. Bien, y se orientaría solo hacia la decodificación del texto. Entender que el texto es un ente con un significado, que está estructurado con base a palabras que llevan un orden y que evidentemente el portador de significado es solo él, es solo el texto. Ahora bien, tenemos que desde la perspectiva de Casani, este enfoque es visto con la idea de leer las líneas. Leer las líneas quiere decir que el lector es capaz de demostrar que acogió el contenido del texto, que determinó cuáles eran esos elementos claves del texto, dichos en el mismo texto, y cuando él es capaz de dar cuenta de ese contenido expresado en el mismo texto, sin hacer mayor ejercicio de pensamiento, de interpretación o de deducción, simplemente está haciendo un reconocimiento de la información implícita, lo que más adelante conectaremos con los niveles de lectura, el nivel literal de lectura. Ahora bien, hay unas estrategias que siempre se proponen desde este enfoque para determinar que el estudiante logró entender lo que dice el texto, ser fiel a ese constructo cargado de significados. Y uno de ellos es el parafraseo. Muchos de nosotros estuvimos expuestos a la pregunta de, ¿ya leíste el texto? Cuéntame con tus palabras qué quiere decir el texto. Cada vez que un profesor me proponía esa pregunta, estaba motivándome a que yo le replicara o le reprodujera con mi vocabulario lo que el texto había dicho. Bien, otra oportunidad para hacer lectura desde el enfoque lingüístico era la construcción de mapas conceptuales. Nos proponían leer un texto y los maestros luego nos pedían que determináramos la información relevante y la presentáramos a través de un esquema. Bien, ese esquema debía contener los conceptos del texto que habíamos leído y esos conceptos debían estar articulados por conectores. De una u otra forma, el maestro se daba cuenta si yo había logrado comprender los elementos claves del texto, había logrado entregarle, había logrado detectar los significados que portaba el texto. Otro claro ejemplo de esas estrategias que se utilizaban desde este enfoque y que se siguen utilizando es el de diagramar. Realizar algún registro gráfico de óvalos, cuadros, con líneas, corchetes, flechas, en donde yo presentaba la información clave del texto. Y por último, el más común era el ideario, en donde me proponía mi docente determinar una lista de ideas relevantes dentro del texto. Bien, aunque ustedes no lo crean, el enfoque lingüístico sigue siendo predominante en las aulas y sigue teniendo un valor, porque es necesario entender que el texto es un constructo con unos significados inherentes a él, ¿bien? Que no pueden ser permeados por mí, no pueden ser subjetivizados, y es necesario que para ese acercamiento a los significados que contiene el texto, guardemos ese carácter de elemento único, cargado con unos significados inherentes, vuelvo a repetirlos a él. Ahora bien, avanzamos al siguiente enfoque, el enfoque lingüístico, enfoque sociolingüístico. En este enfoque la lectura ya es mirada desde otra perspectiva, ya no es solo el texto el que carga el significado, el dueño del significado, sino que ese significado resulta de
la dinámica que existe, la relación que puede construirse entre el lector y el texto. Bien, es el lector el que le otorga significado al texto. El texto en sí mismo puede contener significados, pero realmente quien los extrae de él, quien logra acercarse al texto y de proponerle su mirada, proponerle sus interpretaciones, su perspectiva, es el lector. Y para ello, el lector necesita aplicar unos procesos cognitivos, unos procesos cerebrales, en donde operan todas esas habilidades que le permiten construir de una mejor forma los sentidos que el texto puede tener. Algunas de esas acciones cognitivas son las inferencias, las hipótesis y las presuposiciones. Cuando leemos textos narrativos con los niños y adolescentes, estamos muy atentos a que con el título le propongamos al niño que nos cuente qué puede pasar. O a partir del primer párrafo que leímos, le proponemos al niño que nos cuente qué podría venir luego de esto que le ha ocurrido inicialmente al protagonista del relato. Bien, si estamos leyendo un texto expositivo acerca de un proceso, pues nos acercamos a ese texto expositivo y en primera instancia podemos hacer un par en la lectura y pensar cuáles serán las consecuencias de ese proceso sobre el cual nos están dando una explicación, cuáles serán las implicaciones de ese proceso o cuáles pueden ser los ámbitos en los que ese proceso o hecho repercuta, si estamos leyendo, vuelvo a repetirlo, un texto de orden explicativo. Todas esas operaciones me van a permitir construir múltiples sentidos, construir múltiples significados, porque está en juego esa dinámica en la que el texto me entrega un contenido y yo como lector también le ofrezco mis significados al texto. Significados que están permeados precisamente por estos elementos que vemos aquí. Mis saberes previos, mis experiencias de vida, mis modos de pensar y de sentir y los contextos socioculturales. Por eso hacemos énfasis en algo. Bien, el significado del texto no solo reside o no solo se concentra en las palabras que el texto contiene, en los enunciados que el texto contiene, porque ese significado no es único, no es solo inherente al texto, está en la mente del lector. Bien, y bajo estos dos supuestos que tenemos aquí, debemos considerar el enfoque psicolingüístico. Primero, que cada lector entiende el texto de una manera diferente a como lo entiende el otro. Todos podemos leer el mismo texto y todos podemos entregarle un significado, una interpretación distinta. Y por último, como segundo supuesto importante del enfoque psicolingüístico, los lectores obtienen significados distintos frente a ese mismo texto que se han leído si lo leen en diferentes épocas de sus vidas, en diferentes situaciones comunicativas, porque sus intereses, sus conocimientos, sus modos de pensar, sus particularidades sociales y culturales habrán variado. Bien. Ahora, desde la perspectiva de Casani, el enfoque psicolingüístico se denomina leer entre líneas. Y él propone que hay unos procesos cognitivos que debemos ir trabajando con nuestros estudiantes para llegar a construir la lectura como un proceso en donde el significado confluye entre el lector y el texto. Anticipar lo que se encuentra en el texto, formular hipótesis de sentido y verificarlas, recuperar los implícitos, es decir, si ya el niño ha propuesto unas ideas, bien, a partir de lo que le hemos propuesto en torno al ejercicio del título, pues al final del texto considerar con él si lo que él había dicho o había propuesto fue o no fue cierto. Inferir los significados de las palabras por su contexto. Todo esto nos lleva a pensar que el enfoque psicolingüístico se centra en reconocer la información implícita del texto, que el lector vaya más allá de sus narices y logre utilizar esos procesos cognitivos para avanzar en su ejercicio de comprensión y acercamiento al texto. Vamos a responder esta pregunta, vamos a parar el video, aunque ya va a finalizar, y les invito entonces a responderla en el formulario número 2.